días a todos los que nos siguen por internet. Soy Bertrand de Lagrange y voy a moderar este debate entre dos expertos sobre las relaciones entre China y Latinoamérica. Nos acompañan Xiani Pérez Cheng, es investigadora del think tank Resilient Futures, con sede en Londres, especializada en el Sharp Power chino, o sea, la guerra de la información. Y también está con nosotros Juan Pablo Cardenal, escritor e investigador asociado al Centro para el Desarrollo y la Democracia de América Latina, el CADAL de Argentina. Cada uno tendrá una intervención de unos minutos y luego tendremos un debate. Antes de dar la palabra a Xiani, haré una breve introducción sobre el tema de hoy y lo haré desde mi experiencia latinoamericana. En los últimos años hemos visto como América Latina, o mejor dicho, hemos visto como Estados Unidos se había desinteresado poco a poco de su antiguo patio trasero y había dejado poco a poco el terreno a Rusia y a China, sobre todo a China, que era un socio comercial, un simple socio comercial hace 2 décadas y ahora se ha convertido en un socio geoestratégico. Con el atractivo nombre de la nueva ruta de la seda, China ha desarrollado un gran proyecto global que mezcla comercio, cultura y política. Incluye préstamos millonarios, inversiones en sectores estratégicos como las comunicaciones con Huawei, y también incluye el poder blando con la creación de los institutos Confucio y para difundir su idioma y su cultura, y también miles de becas para ir a estudiar a China. Y además ha desarrollado una red cada vez más densa de medios de comunicación, en particular, por ejemplo, el caso de Xinhua, que ofrece suscripciones gratuitas a los medios latinoamericanos, que así se van retirando poco a poco de sus acuerdos con medios occidentales porque lo reciben gratuitamente de China, mientras tienen que pagar para los servicios de las grandes agencias. Bueno, Xiani, supongo entonces que la Unión Europea, en particular España y Estados Unidos, ven con cierta preocupación los avances de China en el continente latinoamericano. Pues sí, ciertamente es una preocupación que viene más acentuado tras, bueno, es una preocupación que viene inquietando ya tanto a Estados Unidos como a Europa desde hace una década para acá, pero sobre todo que se ha intensificado más a partir de la pandemia. Porque se dieron, quizás fue el ejemplo más, aunque había habido ejemplos de, como hemos visto, de redes de influencia de China, como hemos mencionado, con las infraestructuras de telecomunicaciones a través de Huawei, a través de infraestructuras de comunicación, a través de integrar a todos estos países latinoamericanos dentro del nuevo proyecto de la ruta de la seda, a través también de los institutos Confucio y efectivamente también a través de los medios de comunicación. Pero en un marco mundial en el que estábamos viendo que era una lucha básicamente por la supervivencia de lo que era en una pandemia la salud global, con la llamada de la diplomacia de las mascarillas, que nos afectó de lleno a Europa también, y con la llamada diplomacia de las vacunas, que no nos ha afectado en los países occidentales, porque los países occidentales desde un primer momento se pusieron a investigar para el desarrollo de las vacunas contra la pandemia de COVID-19, y no es así el caso de países dentro del hemisferio sur, o el sur global, que lo suelen llamar, como es África y Latinoamérica.
Entonces, bueno, la situación de Latinoamérica ya venía desde, como he mencionado, ya venía desde de China a Latinoamérica, ya venía desde una década hacia acá. En el caso de Estados Unidos, pues efectivamente, como mencionabas, Estados Unidos siempre ha tenido muy presente el mantenimiento de su patio de atrás o de su jardín, pero llegó un momento en el que, bueno, con todo esto de la guerra tras el 11S, con la guerra contra el terrorismo global, y luego ya bueno, con la guerra de Irak, la guerra en Afganistán, que son cuestiones que atañían directamente y sobre todo, que atañen directamente y sobre todo la percepción de la opinión pública americana, que es cosas relacionadas con su seguridad nacional. Entonces se fue dejando la cuestión de Latinoamérica y, como se suele decir, cuando no hay nadie que está ocupando el sitio, hay otros que enseguida vienen a rellenar ese sitio que queda vacío. Entonces ahora estamos viendo un intento de Estados Unidos volver a intentar redinamizar sus relaciones con Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, hemos visto que se está relanzando una agenda, especialmente en términos económicos. Parece que la traducción al español es un acuerdo marco. Asociación para la Prosperidad, Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, que esto fue anunciado en verano del año pasado por la administración Biden. Entonces, lo que pretenden es un poco un nuevo tipo de asociación económica, especialmente en sectores tan críticos como la energía o el desarrollo sostenible, porque es que no hay que perder, no hay que perder tampoco de vista que Latinoamérica tiene materias, es un mercado muy amplio de materias primas. Es en sectores minerales estratégicos, también como por ejemplo el cobre, tiene el 43% de los depósitos de cobre mundiales. Sin ir más lejos, minerales, los llamados minerales raros, como es el litio, que es imprescindible para el desarrollo de baterías eléctricas, que es ahora con toda esta política de los países occidentales de lanzar los coches electrónicos, pues están en competición directa con China. Entonces se está dando cuenta Estados Unidos que es muy necesario volver a encargarse de nuevas relaciones o establecer un nuevo marco de relaciones y de cooperación con Latinoamérica. En el caso europeo es similar al de Estados Unidos en cuanto a situación estratégica que he mencionado, la situación estratégica que he mencionado de Latinoamérica en cuanto a materias primas, o por ejemplo también en el mercado, en el mercado alimenticio, por la gran extensión que tiene Latinoamérica para los cultivos. Que esto, por ejemplo, también lo ha visto mucho China, porque el principal suministrador de soja del mundo es Latinoamérica. La diferencia sustancial entre Estados Unidos y la Unión Europea es que por parte de la Unión Europea hay una lejanía geográfica, obviamente, pero también hay una lejanía quizás conceptual, porque siempre se ha pensado en la Unión Europea no como una política exterior
de los ahora 27, que fuera como a los 27, sino que era una cosa que se reducía solo a España y Portugal por los lazos históricos que tienen. Entonces, quizás sobre todo ahora estamos viendo que con la guerra de Ucrania, a lo mejor decirles a los países centroeuropeos y Europa del Este, diciendo, a ver, es que tenemos no que cambiar totalmente la agenda exterior, pero volver a girar hacia Latinoamérica, porque nos estamos enfrentando globalmente a China y en esta zona geográfica en particular. Entonces, a lo mejor hay países del centro europeo y de Europa del Este que con lo más acuciante que tienen, que es la amenaza rusa y la situación derivada de la guerra de Ucrania, pues no lo van a considerar una prioridad. Y aquí va a estar el papel de España, con esto que hemos hablado de España, que en la segunda mitad de este año va a asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Y aquí vamos a ver el papel y el peso de España que pueda tener para relanzar esta agenda europea hacia Latinoamérica. Por parte de España, pues como siempre se ha dicho, que bueno, por los lazos históricos, que tenemos idioma común, por parte de España evidentemente hay un interés en volver a asumir que la Unión Europea vuelva a asumir esta agenda con Latinoamérica, y evidentemente si es lanzado desde Madrid, pues mejor que mejor. Entonces ya está habiendo contactos entre equipos de trabajo de Latinoamérica con los equipos de trabajo de la Unión Europea, pero está por ver las limitaciones que va a poder tener esta iniciativa, porque hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que ni Europa, no ya ni Europa ni Estados Unidos pueden competir contra China. En primer lugar, nosotros en Europa y en Estados Unidos, el marco de las empresas es privado. En China el marco de las empresas, especialmente las energéticas, infraestructuras y telecomunicaciones, son todo empresas estatales. Entonces hay un peso muy importante de todo el aparato gubernamental chino detrás de cualquier iniciativa, que no necesariamente, no es que no necesariamente, que dentro de Estados Unidos o países europeos, pues muchas veces que ni siquiera tenemos unanimidad, porque puede, por ejemplo, la Casa Blanca lanzar un proyecto para redinamizar las relaciones con Latinoamérica, pero luego el Congreso le ponga cortapisas, y pasa lo mismo dentro de la Unión Europea. A lo mejor España y Portugal pues se tienen más interés en volver a crear nuevos lazos con Latinoamérica, pero como he mencionado, desde el punto de vista de otros Estados miembros no, o incluso que el Parlamento Europeo ponga otro tipo de prioridades. Otra cosa con la que tampoco podemos competir, y eso hay que tenerlo muy claro, es con China, porque muchas veces con Latinoamérica quizás sobre todo por la parte europea, hemos tenido un enfoque un tanto condescendiente por haber sido los lazos históricos, que hay países de Latinoamérica, que recordamos en México, por ejemplo, que se ha encarado con España exigiéndole que pidiera perdón. Entonces, lazos históricos es una ventaja, pero también es una gran desventaja, en el sentido de que China puede sacar el discurso de no, es que nosotros con Latinoamérica son relaciones de igual a igual, porque nunca ha habido relaciones de servidumbre o de conquista o de colonialismo. Entonces, China, por ejemplo, en su discurso nunca va a utilizar agendas políticas o de diálogo político sobre, por ejemplo, gobernanza global en Latinoamérica. En cambio, por parte de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos sí. A lo mejor China no se preocupa tanto, por ejemplo, por cuestiones de protección a la biodiversidad, porque si necesito que nos
produzcas tanto kilo de soja, pues a lo mejor nos da igual, y quien dice, pues nos da igual si destrozáis la Amazonia con tal de que nos produzcáis soja. Cuestiones, por ejemplo, bueno, crecimiento inclusivo para todas para las clases más desfavorecidas. Estos son puntos que lleva en la agenda europea. Por ejemplo, esta agenda europea que se está intentando relanzar, estos puntos que estoy comentando son puntos que figuran en esta agenda. Entonces, hay cuestiones como estas en las que tenemos que ser muy conscientes que estamos limitados y que no podemos competir con China. Entonces, muy bien, Chani. Eso me da precisamente pie para pasarle la palabra ahora a Juan Pablo Cardenal. Los países latinoamericanos son conscientes precisamente de la fuerza del Estado detrás de las empresas chinas. ¿Y cuál es, digamos, qué esperan los gobiernos latinoamericanos de China? Y al mismo tiempo, esas expectativas son compatibles con las ambiciones de China. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Pues mira, Bertrand, en respuesta a tu pregunta, creo que tenemos que tirar 20, 22, 23 años hacia atrás para entender la razón estratégica de por qué China está en la región, ¿no? Y que parece que aunque China ha ido subiendo por la escalera de valor en los últimos años, esa necesidad estratégica continúa y permanece, ¿no? Que es su necesidad de garantizarse su suministro futuro de materias primas, ¿no? Y esto es un tema clave y además en la pugna que se intuye, que se avecina entre las grandes potencias por los recursos, pues América Latina, igual que África y otras regiones, pero desde luego América Latina, supone una región fundamental para China en el futuro, ¿no? Cuando ellos llegan a la región con el arranque del siglo, más o menos año 2000, 2001, 2002, tienen esa necesidad estratégica, como digo, que ¿por qué la llamamos una necesidad estratégica? Bueno, básicamente porque dos de los motores de la economía china son muy dependientes de los recursos naturales. Uno es la urbanización de China, todo ese traslado de cientos de millones de personas de las zonas rurales a las ciudades de China, pues se han convertido en un motor económico. Y el otro, obviamente, es la fábrica del mundo, ¿no? Con China en el centro de la globalización. Y esto no podemos perder de vista, que esto tenemos que entenderlo dentro del contexto de ese acuerdo tácito que hay entre el Partido Comunista Chino y la población china, por el cual unos no discuten el monopolio de poder del partido a cambio de que estos pongan las condiciones de prosperidad. Por lo tanto, es verdad que las empresas chinas quieren convertirse en jugadores globales, había sobrecapacidad en el mercado chino, o sea, hay una serie de razones que llevan a China a América Latina, pero esa es la fundamental y eso, en mi opinión, es uno de los factores que no siempre las élites políticas, no solo latinoamericanas, sino de buena parte del mundo, no entienden. Siempre estamos pensando bueno, que China, en tener un clima político e institucional óptimo para que fructifiquen las oportunidades, sin entender que más allá de nuestras necesidades, también China tiene sus propias necesidades, ¿no? Dicho esto, ¿cómo llega China a la región? Pues por la vía de ir directamente a esas fuentes de recursos naturales. De eso explica no solo todo este dineral de préstamos que ha concedido a la región. Si no recuerdo mal, estamos hablando de 209.000 millones de dólares, como mínimo, es una cifra de mínimos que los policy banks chinos y los bancos comerciales han concedido en las últimas 2 décadas, y normalmente vinculados a proyectos extractivos, ¿no? Y por otro lado, obviamente, las infraestructuras, que es una carta ganadora que China juega, ¿no? Porque además las financian, las construyen más rápido que nadie, y en el llamado sur global, pues el ofrecer a las élites políticas regionales pues cualquier tipo de infraestructura. Dicho sea de paso, muchas de esas infraestructuras son estructuras para llevar los recursos al puerto más cercano. Pero en cualquier caso es una carta ganadora y creo que Estados Unidos y Europa tienen muy difícil competir por ahí, ¿no? Además,
en mi opinión, este modelo que China ha propuesto y que América Latina ha aceptado gustosamente, consolida ese patrón de América Latina como un mero exportador de recursos naturales, ¿no? En ese sentido, creo que las élites políticas latinoamericanas cometen un error estratégico en el sentido de que no le han exigido a China que transfiera conocimiento y tecnología en la región, que es como verdaderamente se genera riqueza, cuando ese es un mensaje y unos términos que China entiende perfectamente, que no son ajenos para ellos, porque China ha exigido a los inversores extranjeros que inviertan en valor añadido y que transfieran conocimiento y tecnología a todos los inversores extranjeros que han querido estar en el mercado chino. Sin embargo, como digo, las élites políticas han preferido mantenerse como un mero proveedor de recursos naturales, además pagando una factura muy grande en términos de impacto social y medioambiental, ¿no? Y ahí podíamos entrar en todo el asunto, aunque no sé si es un tema de esta charla, de los estándares chinos, ¿no? Y de cómo es el modelo de desarrollo chino, que obviamente es el mismo que utilizan en el extranjero, es el mismo que han utilizado durante los últimos 40 años de modernización china en su propio país, y tiene que ver, pues, básicamente con estándares muy bajos en términos sociales, medioambientales, laborales, por supuesto cero transparencia, prácticas de corrupción y al final no escrutinio, ¿no? Y cuando no hay escrutinio, pues muchas veces lo que ocurre es que donde no hay escrutinio, eso alimenta los abusos y los excesos, ¿no? Entonces, este es el panorama que tenemos en la región, al que también habría que incluir, como vemos en países como Ecuador, por ejemplo, o la propia Venezuela, la trampa de la deuda, ¿no? Países completamente atrapados por esos préstamos chinos en los que no hay ninguna transparencia y que cuando la hay, sabemos que son préstamos con condiciones casi leoninas, ¿no? Condiciones muy asimétricas y muy favorables a China, porque al fin y al cabo China pone el dinero y por lo tanto pone las condiciones, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿cómo es la respuesta de los países, de los gobiernos latinoamericanos? Y ahí enlazo con algo que ha dicho Shiani sobre cómo el mundo ha cambiado, ¿no? Desde la pandemia, ¿no? Y si nos fijamos en lo que ha pasado desde el año 2019, en el que ha habido 13 elecciones presidenciales en la región, en ninguna de esas elecciones el oficialismo consiguió mantener el poder, ¿no? Y por lo tanto, 8 gobiernos de derechas que había entonces, 6 en América Latina, en Sudamérica y 2 en América Central, incluidos 2 bastiones de la derecha, como podían ser Colombia y Chile, han pasado a gobiernos de izquierdas o de extrema izquierda, ¿no? Probablemente fruto del deterioro económico, de la inestabilidad política que sacude a la región, del descontento social, los estragos del COVID, ¿no? Todo eso ha provocado un cambio del mapa político y por lo tanto la consecuencia que es que excepto Uruguay, Paraguay, Ecuador, Costa Rica y creo Guatemala, todos los demás gobiernos que hay en la región, incluidos los 3 gobiernos autoritarios o dictatoriales, pues son todos de extrema izquierda o de izquierdas, ¿no? Y lo que todos pensábamos, al menos yo lo pensaba, cuando eso se iba fraguando, es que esos países se iban a echar en brazos de China, ¿no? Por en tanto que son gobiernos que están cómodos con lo que el Partido Comunista de China representa, no les incomoda. Por otro lado, ven a Pekín como estratégico en el desarrollo regional o en el desarrollo de sus países. Obviamente, el antiamericanismo que se estila en muchos rincones del continente, pues también en el contexto de la rivalidad China-Estados Unidos, pues parecía que jugaría en favor de que esos países se echasen en brazos de China y, sin embargo, no ha ocurrido, ¿no? No ha ocurrido. Lo que vemos es que, por lo menos, no ha ocurrido
de la forma incondicional o incluso servil que pensábamos que iba a ocurrir, ¿no? Yo creo que lo que están apostando todos estos gobiernos es por el pragmatismo, ¿no? Toda esta segunda generación de líderes populistas de izquierdas, ¿no? Pues después de los Kirchner, de Correa, de Evo Morales, todos los que han sustituido a estos políticos, quizá por lo menos su retórica es más cuidadosa, ¿no? Quizá eso es un tema más táctico que real, pero desde luego ahí tenemos a Petro, por ejemplo, ganando, un exguerrillero revolucionario, pues ganando las elecciones en un país como Colombia, ¿no? En cualquier caso, han entendido que tienen que poner distancia con las aventuras políticas bolivarianas de la década anterior, y han apostado, como digo, por una agenda más pragmática, centrada en dos ejes. Por un lado, el comercio, vinculado obviamente a la demanda gigantesca del mercado doméstico chino, que no olvidemos que en los últimos 15 años la región ha estado creciendo mucho gracias a la demanda china. Y por otro lado, las infraestructuras chinas, que como explicaba antes, pues son una carta ganadora que viene además con toda la munición del capitalismo de Estado chino, ¿no? Entonces, bueno, ese trato con China creo que lo que ha cambiado es que no incluye incondicionalidad y tampoco no impide el tener relaciones con la Unión Europea o con Estados Unidos, ¿no? Y ahí tenemos, y termino, el ejemplo, por ejemplo, de Brasil, donde con Bolsonaro, con una retórica claramente antagonista de Pekín, pues tiene un comercio bilateral récord en el año 2021 de 135.000 millones de dólares, con un superávit para Brasil de 40.000 millones, ¿no? Algo parecido puede decirse de Argentina. Argentina es un país que ha recibido 6 swaps de divisas por 19.000 millones de dólares en los últimos años, que ha sido y sigue siendo muy dependiente financieramente de Pekín, que además ahora tiene inversiones en el sector del litio. Se habla de una infraestructura en el puerto de Ushuaia, 2 presas en la Patagonia, una central nuclear, el ferrocarril. Y sin embargo, aunque es verdad que hay retórica, ¿no? Y tenemos ahí al embajador argentino en Pekín haciendo declaraciones sobre la situación en Xinjiang, ¿no? de que es una situación óptima. No me acuerdo exactamente cómo fue su frase, pero realmente bochornosa esa dialéctica fronteriza, diría yo, con la pleitesía. Y sin embargo, a la vez que hay esta relación tan estrecha con China, porque además es una relación económicamente muy complementaria, China está haciendo no solo eso, sino comprando toda la soja y toda la carne a Argentina, pues ahí tenemos al ministro de Economía argentino yendo a Washington a refinanciar su deuda con el FMI y pidiendo un crédito en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Termino. Tenemos el caso de Ecuador también, con un gobierno de derechas muy próximo a Washington, que ha conseguido refinanciar la deuda supuestamente de 18.000 millones de dólares con China, y a la vez pues queriendo mantener, de hecho han anunciado un TLC, han anunciado, la conclusión de las negociaciones del TLC con China, ¿no? O sea que al final pueden ser, y eso lo pongo todo esto como ejemplos de cómo estos países han entendido que pueden tener una relación con China sin necesidad de tirarse en sus brazos, y eso tampoco impide el tener una relación con Estados Unidos, y yo creo que están un poco tratando de ver quién es el mejor postor para beneficio de sus propios países. De momento lo dejo aquí, Bertrand. O sea que antes de todo, pragmatismo, porque finalmente Totalmente. es lo que pasa con el viaje que hizo el presidente Alberto Fernández a Moscú y a Pekín el año pasado, donde tuvo un discurso muy entusiasta hacia tanto Putin como Xi Jinping, y es cierto que ese viaje le dio mucho fruto. Muchos acuerdos, muchas inversiones, muchos préstamos, pero más allá digamos, del lado chino, lo que esperan a cambio, además de la presencia sobre el terreno, las materias primas, como lo has explicado, es también votos en Naciones Unidas.
donde sí eso se paga y obtienen cierto éxito. Y precisamente, y ahora voy a ir a Xiani sobre ese tema, el asunto de Taiwán. De una cierta manera, lo que busca Pekín es que todos los países latinoamericanos que siguen teniendo relaciones con Taipei ya cierren las embajadas y se pasen a relaciones diplomáticas con Pekín. Sí, aquí en Latinoamérica también estamos viendo que es como, digamos que el campo de batalla también de estas relaciones triangulares tan peculiares que hay entre China, Estados Unidos y Taiwán, porque la mayor parte de las relaciones de Taiwán que le han venido quedando en estas últimas décadas se han concentrado básicamente en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, por ejemplo, el caso más reciente que hemos tenido es que la semana pasada, el martes, Honduras daba iba a decir dar la campanada, pero es que no, tampoco es esto porque lo de Honduras lleva, vamos, cuando la presidenta Castro estaba elegida en noviembre de 2021, estaba en su campaña electoral, ya empezó a dejar ahí pistas de que si ella ganaba cambiaría el reconocimiento de Taipei a Pekín. Entonces no hubo este cambio. De hecho, el vicepresidente de Taiwán en enero del año pasado fue a la investidura de la presidenta Castro, y también en enero hubo un programa de USAID, bueno, ayuda de Estados Unidos para el desarrollo, que se lanzó en Honduras, y se invitó, en la parte de Estados Unidos invitó a Taiwán a formar parte de ese programa de ayudas de ayuda a la juventud en particular. Entonces, el caso de Honduras ya venía, como he dicho, ya venía anunciándose. Y lo que aquí ha habido es un caso muy particular, este último, porque normalmente cuando los países, pasó con Nicaragua también también hace un año que cambió el reconocimiento, pero en Nicaragua dijo, pues anunciamos que cambiamos el reconocimiento, o sea, cuando una vez que estaba ya todo cambiado. Honduras no, Honduras lo que ha hecho no es, dice que tenemos intención de cambiar, o sea, intención de establecer relaciones oficiales con China, lo que implica automáticamente dejar de establecerlas con Taiwán. Entonces, ahora no se sabe, ni Estados Unidos ni Taiwán saben muy bien cuáles son los tiempos aquí. Si se trata si era un anuncio diciendo, bueno, pues os damos dentro de unos días o unas semanas hasta el cambio. De establecimiento de relaciones, porque luego hay que tener en cuenta que también todos estos países latinoamericanos tienen acuerdos, bueno, programas especiales. Taiwán les facilita programas especiales, por ejemplo, hablábamos de las becas de Estados Unidos, perdón, de China, que da a los países latinoamericanos para que vayan a aprender mandarín. Taiwán también tiene unos programas de intercambio especiales. Entonces, hay muchas veces, bueno, yo lo he vivido por una compañera de República Dominicana en 2018, que estaba en Taiwán y bueno, de repente dicen, no, es que ha llegado abril, ha cambiado, nos dicen que República Dominicana deja de reconocer a Taiwán, y ahora todos los estudiantes que estamos aquí en Taiwán, todos los dominicanos que estamos aquí en Taiwán, que, bueno, digo estudiantes porque era lo que más conocía, el ejemplo más cercano que tengo yo, pero supongo que pasará también con empresarios de cambios comerciales e empresariales, pues se les genera toda una inseguridad. Entonces, ahora mismo no se sabe qué está pasando. Lo único que se sabe es que
Cosa que no habían hecho en otros países con este anuncio es que, por ejemplo, el embajador de Honduras, tras el anuncio, el embajador de Honduras en Taiwán sigue estando en Taiwán, no se ha retirado y de hecho ha aceptado una reunión con el ministro de Exteriores taiwanés. Y Estados Unidos también está desplegando toda su diplomacia en Latinoamérica para intentar convencer a Honduras y supongo que será, habrá que hacer a cambio más de ayuda al desarrollo o acceso a otros programas. Entonces, este caso es especialmente particular por lo que comento, porque se anunció que había intención, que existía esta intención por parte de Honduras, pero no lo ha dicho, hemos cambiado ya, hemos establecido ya relaciones. Entonces, yo creo que este caso va a ser un punto de inflexión. Primero, sobre todo para las relaciones de Estados Unidos en Latinoamérica, porque aquí Estados Unidos se juega también, lo que comentaba yo, se juega también si tiene poder de hacerle contrapeso, ya no hablo contrapeso en cuestiones de inversión o préstamos, que ya he mencionado que no tiene esa capacidad estatal, pero sí va a tener puede prestar un contrapeso, sigue pudiendo plantar un contrapeso diplomático a China en la región. Y por parte de Taiwán, para lo que está en juego aquí a Taiwán es, como comentabas, bueno, esto de Naciones Unidas, los países, estos aliados diplomáticos de Taiwán en Estados Unidos, cuando hay Asamblea General en Naciones Unidas, pues siempre mencionan el apoyo favorable a que Taiwán participe en organizaciones de Naciones Unidas, por ejemplo, como la Organización Mundial de Comercio. No ya ni siquiera como Estado miembro que no, sino como miembro observador. Entonces, realmente esto no sirve de nada, salvo lo único para que sirve porque como China dentro de Naciones Unidas desactiva todo este tipo de iniciativa, lo único que sirve es para que el tema de Taiwán se mantenga en Naciones Unidas, que no pueda desaparecer de la agenda, porque sabemos de lo que no se habla, de lo que no se visibiliza, visibiliza, parece que no existe. Entonces, para Taiwán es una forma de decir, oye, estamos aquí y seguimos existiendo. Y para que las Naciones Unidas y sus agencias respectivas se retraten como se ha estado retratando, por ejemplo, con el tema de la pandemia, la Organización Mundial del Comercio con respecto a Taiwán. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que esto ya me va a salir un poquito quizás del marco que Taiwán ahora, sobre todo después de lo que hemos visto de la visita de Pelosi de verano pasado, ha habido una sucesión de visitas de distintos parlamentarios, de distintas delegaciones de varios países. Y no ha habido, se dijo, bueno, que esto lo de Pelosi iba a servir, la reacción de China contra lo de Pelosi iba a servir como se iba a leerle la cartilla a otros países que intentaran lanzar delegaciones para visitar a Taiwán. Y ha tenido el efecto totalmente contrario, ha tenido efecto llamada. Entonces, Taiwán está ahora diversificando sus relaciones también entre países, pues democracias europeas o otras democracias alrededor del mundo, países con los que tiene más en común. Y esto también hay una coyuntura especial aquí porque es que ahora todos los países necesitan de los semiconductores de Taiwán. Entonces, muy bien, eso es un tema precisamente muy sí. importante. Bertrán, ¿me dejas que haga un apunte a esto que hablamos? Sí, adelante. Mira, yo lo que creo que Taiwán tiene difícil competir con China, ¿no? Porque todo al final pones un precio a cuánto vale cada relación, pero yo creo que hay que mirar un poco el ejemplo de Panamá, ¿no? O sea, cómo después de que Varela hiciera ese mismo giro y rompiera relaciones con Taiwán, las estableciera con Pekín, pues el país vivió una luna de miel en el que se anunciaron un montón de acuerdos y al final ha pasado muy poco, ¿no? O sea, el actual gobierno panameño ha enfriado claramente la relación y no es el primer país que está, entre comillas,
descontento con respecto a las expectativas que se crearon. Ahí también tenemos el ejemplo de Costa Rica, ¿no? Costa Rica. Pero en cualquier caso, yo creo que ocurre en el tema de Taiwán, pero ocurre en general. Yo creo que la gran reflexión que se tiene que hacer en la región es cuál es el verdadero beneficio para cada uno de los países o para la región entera, ¿no? Es cierto que no es lo mismo la situación de Brasil que de algún pequeño país centroamericano, ¿no? Pero yo creo que, en mi opinión, no siempre se hace esta reflexión, ¿no? Yo veo muy claro que China, por la necesidad estratégica que mencionaba antes, está consiguiendo sus objetivos. Cuando concede un préstamo, lo pone unas condiciones que implica que quien se beneficia también es la industria china, porque todos los equipos, los materiales, todo eso tiene que ser chino. Veo que claramente China va logrando sus objetivos y, sin embargo, ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Perú, que es un país que yo conozco bastante bien, con el PIB supuestamente impactado por las exportaciones de minerales, pero cuando nos vamos a mirar la estructura de ese comercio, nos damos cuenta de que más del 94% del comercio bilateral tiene que ver con la exportación de recursos naturales sin procesar a China, ¿no? Y encima las expectativas de que las exportaciones también incrementaran en sectores no tradicionales, ¿no? O sea, en el tema agropecuario, y en equipos de tecnología media, etcétera, etcétera, es que no está ocurriendo, ¿no? Entonces, es verdad que hay que mirarlo país por país y hay países que creo que han entendido mejor su relación con China que otros, pero creo que las élites tienen esta idea de China como fuente de oportunidades, ¿no? Y por lo tanto que hay que tener una relación con China a cualquier precio, ¿no? Sin entender los efectos secundarios, sin entender de que muchos de estos países pagan un precio, ya sea en términos socioambientales, en términos de consolidar ese modelo de estos países como primario exportador, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa es una reflexión que hay que hacer. Por otro lado, creo que para China, y vuelvo otra vez al tema de Taiwán, lo que pretende, más allá de sus objetivos económicos, los políticos, es tener una serie de aliados, o sea, que el sur global sea aliado suyo, porque no nos podemos olvidar que aunque China ha sido probablemente el país que más se ha beneficiado del orden internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, desde luego es, en mi opinión, la ganadora de la globalización, China lo discute, ¿no? Ellos dicen que ellos no participaron de esa arquitectura y que, por lo tanto, todo el tema de la franja y la ruta, de la nueva ruta de la seda, tiene una vertiente de comercial, ¿no? De crear esos corredores comerciales con oportunidades supuestamente para todos, pero tiene esa otra parte que es vamos a poner los cimientos de un futuro orden internacional controlado desde Pekín a través de esas instituciones financieras que se crearon, ¿no? Entonces, pues yo creo que China está muy interesada, y lo hace en la ONU y en todos los organismos internacionales, pero es que además yo creo que estamos metidos en una guerra fría, una guerra fría 2.0, y China se posiciona como el líder de ese llamado sur global frente a los egoístas países occidentales con Estados Unidos a la cabeza, ¿no? Yo creo que no podemos perder de vista este factor, por ejemplo, cuando vemos esta relación que tiene China con Venezuela, ¿no? Que sabemos muy poco por la falta de transparencia, pero podemos intuir que desde un punto de vista estrictamente económico, que China ha perdido bastante, por mucho que haya podido conseguir el petróleo más barato, ¿no? Yo creo que no se pueden separar las dos cosas. China tiene una necesidad estratégica, tiene objetivos económicos en la región, pero otros que son políticos, algunos más a corto plazo, aislar diplomáticamente a Taiwán, etcétera, etcétera, pero también erigirse en el líder
de ese sur global frente a las potencias occidentales. Pues es aquí donde el poder blando entra en juego. Más allá de las inversiones, hay la capacidad de China a través, bueno, de los institutos Confucio, como lo hemos dicho antes, pero también de las becas, de los medios, crear, digamos, un discurso que le sea más favorable en la escena internacional y en particular dentro del continente latinoamericano. Eso, digo, ¿cuáles son cómo se manifiesta esto? ¿Qué está haciendo exactamente China? ¿Y qué nivel digamos, de inversión está poniendo en esas actividades del sector blando, del poder blando? Bueno, no se sabe la cifra, ¿no? Ojalá la supiésemos, porque obviamente hay la falta de transparencia y es muy difícil capturar todo lo que hacen. Lo que sí sabemos es cómo lo están haciendo. Y tienen, por un lado, acuerdos institucionales, como tú mencionabas, pues con medios de comunicación, con universidades, con partidos políticos de toda ideología, eso es muy importante, la apertura de institutos Confucio, ¿no? Pero por otro lado, bueno, y un inciso, estos acuerdos institucionales obviamente tienen que ver con el dinero que China pone encima de la mesa, porque todos esos proyectos universitarios, esas becas, ese programa de becas, creo que se anunciaron para 2022-2024 en la última cumbre de la CELAC en 2021, 5.000 becas y 3.000 capacitaciones, ¿no? Solo para América Latina. Pero todo está financiado por China. En el momento que tú financias un proyecto académico, pues puedes controlar la agenda, ¿no? Por un lado. A nivel mediático, pues ellos hablan de proyectos de coproducción de contenidos, que al final básicamente lo que China hace es producirlos ella, financiarlos ella, y la parte latinoamericana lo que hace es emitir o publicar esos contenidos, ¿no? Pero luego hay una segunda pata en esta estrategia de poder blando que me parece, a mí, bueno, creo que las dos son exitosas, pero esta es especialmente exitosa, que es su programa de captación de las élites locales, ¿no? Ellos identifican en todos los países personas influyentes en sus ámbitos, ¿no? Desde periodistas, funcionarios políticos, académicos, y lo que hacen básicamente es llevarlos a China en viajes de distinta naturaleza. Algunas las llaman capacitaciones, otras son becas, pero básicamente se trata de exponerlos a la propaganda del régimen, ¿no? Entonces estamos hablando de personas que tienen influencia en sus países, que en muchos casos nunca han estado en China, ¿no? Y obviamente pues los exponen al lado amable y positivo del régimen, les enseñan los logros, les enseñan toda la retórica detrás de la modernización de China, ¿no? Pero no con sus luces y sus sombras, sino solo con sus luces. Y obviamente, pues todo el tema del milagro chino y de las infraestructuras y todo esto, pues tiene un impacto enorme en todas estas personas, cuyo conocimiento previo de China es muy bajo, ¿no? Entonces, ¿qué consiguen con ello? Pues básicamente que muchas de estas personas influyentes se conviertan en embajadores de facto de la causa china o de las narrativas chinas, porque no nos podemos olvidar que China, y desde luego lo hemos visto ahora en el último Latino Barómetro, cómo ha caído la percepción de la opinión pública, cómo ha caído en términos negativos después de la pandemia, ¿no? Y yo creo que China lo que pretende con eso es monopolizar el discurso de China. Obviamente quiere tener una red de aliados, de gente influyente, y sobre todo neutralizar también esa mala imagen que tiene China, ¿no? Porque ellos consideran que es una mala imagen que proyectan los medios de comunicación occidentales, que supuestamente tenemos el objetivo de aislar a China y de promover los valores occidentales, ¿no? Y luego también creo que... Sí, adelante. No, y por último, creo que quieren también, a través de estas personas influyentes, quieren estar cerca de las personas que toman las decisiones, ¿no? Precisamente siguiendo sobre el mismo tema con Xiani,
Lo que acabas de describir, Juan Pablo, es lo que han hecho toda la vida Estados Unidos y los países europeos, en particular España, Francia, Alemania, acercarse a las élites para intentar precisamente captarla. La diferencia es que esas élites que van a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo, vuelven a sus países con un discurso anti-Estados Unidos. Y cuando en el caso de China logra que tengan un discurso pro-chino. ¿Qué están haciendo los chinos que no han hecho los demás antes de ellos? Pues hay esto muchas veces me lo han dicho cuando yo estoy exponiendo las redes de influencia y cómo opera China con esta maquinaria, más tiene una maquinaria de propaganda muy, muy potente. Y muchas veces cuando yo estoy en las conferencias luego me saltan, bueno, es que Estados Unidos también lo hace, bueno, es que la Unión Europea también lo hace. Yo voy a poner un ejemplo que conozco de primera mano. Bien, sí, Estados Unidos, evidentemente, todos los países despliegan su diplomacia pública y cuando hay temas que les incomodan, pues mira, Estados Unidos con lo de la justicia universal para España, que al final España lo acabó cambiando por presiones chinas, pero es cierto que también hubo un juego ahí de Estados Unidos y de Israel que no quería que España pudiera hacer extensiva extraterritorialmente su jurisdicción. Pero el que puso la puntilla a esta cuestión de la jurisdicción universal fue China. Y por otro lado, por ejemplo, no me consta, menos en España, que Estados Unidos haya dictado a una universidad no, tienes que cancelar unas jornadas culturales en esta universidad, porque si no le decimos a nuestros estudiantes que ya no pueden ir a estudiar a tus universidades o no pueden ir a estudiar a las universidades españolas en general o a una universidad española en particular. Entonces hay que tener en cuenta que el convertir en arma cuestiones de comercio civil o cuestiones civiles como es, intercambios comerciales, intercambios de turismo o intercambios de estudiantes, es algo que maneja muy bien China por el control de la población que tiene. Y eso es algo que países de Estados Unidos o países de la Unión Europea, pues evidentemente tenemos primero que tenemos libertad de... especialmente dentro de la Unión Europea, que uno de los pilares es la libertad uno de los pilares de la Unión Europea es tener la libertad de movimiento. Y otra cosa que quería apuntar rápidamente, cuando estamos hablando de cómo China intenta cooptar medios extranjeros. Hay un caso muy particular que es la triangulación esta, que además pone ejemplo la triangulación esta que existe entre España, Latinoamérica y China. Es que, por ejemplo, la agencia EFE española, es la agencia pública española, tiene un acuerdo de colaboración con la agencia china Xinhua. Entonces tú te vas a la página web de la agencia EFE, la página para las Américas, y todas las noticias que te encuentras sobre firmadas por Xinhua, además no están puestas en sección internacional, están puestas en la sección de las Américas. Entonces está utilizando China también medios de habla española en España para influenciar incluso ya sea Latinoamérica o incluso la versión de española de quién está operando, quién está facilitando o quién está construyendo más infraestructuras en Latinoamérica. Y esto es una pequeña crítica que le hago yo a España y ahora, aparte de que que le toca la presidencia de la Unión Europea y quiere relanzar esta cuestión de dinamizar otra vez las elecciones de la Unión Europea con Latinoamérica para contrarrestar a China. Es que tradicionalmente dentro de la Unión Europea a España se le considera un país muy pro-Pekín. Y de hecho siempre desde el discurso de muchos oficiales chinos se ha descrito a España como el mejor amigo de China en Europa. Entonces, ¿hasta qué punto puede vender España su agenda de decir, no, vamos a pilotar nosotros desde la Unión Europea una agenda renovada para dinamizar relaciones de Latinoamérica, de la Unión Europea con Latinoamérica,
poniendo la mira en contrarrestar lo que está haciendo China, cuando desde España hay mucho lobby y muchas presiones para que se realice efectivamente la triangulación esta de relaciones España-Latinoamérica, España-Latinoamérica-China, que de alguna forma España sirva de puente o lanzadera para China en Latinoamérica. Juan Pablo, ¿cómo ves este riesgo precisamente? ¿Qué riesgos exactamente? Perdona. El riesgo que España sirva finalmente un poco de trampolín para China en su presencia en América Latina. Si España es al mismo tiempo como el representante, digamos, el portavoz de la Unión Europea, y que al mismo tiempo China tiene una influencia sobre España, ¿en qué medida eso se puede traducir como una influencia negativa? A ver, yo estoy de acuerdo con Siani que los distintos gobiernos españoles y el caso que ella hablaba de la jurisdicción internacional, aquellos casos que hubo en la audiencia por crímenes contra la humanidad, pues eso se desmontó en dos fases y en la fase definitiva estaba el gobierno del PP en el poder, ¿no? Y con los gobiernos del PSOE ha sido exactamente lo mismo y estoy de acuerdo con ella que bueno, tiene una postura muy casi condescendiente, diría yo, con China, ¿no? Y yo estuve 10 años de corresponsal allí y traté con muchos diplomáticos y esta es una opinión que es, con todas las excepciones que queramos, que yo comparto, ¿no? Que creo que España no es una cosa exclusiva de España, creo que es una cosa muy del sur de Europa, ¿no? O sea, los países del norte de Europa siempre han sido mucho más beligerantes con China, incluso países que tienen una relación comercial bastante profunda con China, ¿no? Quizás percepción por nuestra debilidad, ¿no? Porque creemos, como creen tantos gobiernos latinoamericanos, que China es fundamental para nuestro bienestar y nuestra prosperidad a través de esos turistas chinos que vienen o las inversiones, ¿no? Y creemos, como creen tantas élites a lo largo y ancho del mundo, que esas oportunidades no van a fructificar si no existe un clima político y diplomático e institucional óptimo, ¿no? Entonces, yo creo que veo difícil que España cambie su punto de vista. A mí me gustaría ver más a un gobierno español defendiendo las cosas que están bien, ¿no? Y tener pues quizás soy un poco idealista, menos realpolitik y más valores, ¿no? Y creo que hay cosas, empezando por la propia pandemia o el giro autoritario que se ve con China en los últimos 10 años, que lo hemos visto en Xinjiang, lo hemos visto en Hong Kong, la propia amenaza que supone China para sus vecinos, ¿no? Por no hablar de la cuestión de Taiwán, ¿no? Veo que en la Unión Europea hay países que han entendido eso, ¿no? Sobre todo en Europa del Este, justamente los países que han sufrido el comunismo les entienden mucho mejor, y los países del norte tradicionalmente pues han conseguido tener una política exterior más anclada en los valores que nos son comunes, ¿no? Los valores democrático-occidentales, si quieres, ¿no? Yo creo que España no está en esa línea, es una pena, pero por mucho que tenga la presidencia y que pueda capitalizar o capitanear algunas iniciativas con respecto a China y América Latina, por suerte creo que eso no va a prosperar porque no va a haber la unanimidad de los otros países miembros, ¿no? Bueno, creo que con esta respuesta bastante optimista vamos a poder concluir el debate. Y muchas gracias a los dos panelistas y a los que nos han seguido a través de Internet. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.